Muy buenas, queridos alumnos. En esta oportunidad les voy a tratar de explicar cómo debería funcionar el trabajo asignado a la fecha, aplicando componentes incrustados al tema de cantidad de movimiento, tanto lineal como curvilíneo. Muy bien, vamos a empezar a describir parte por parte cada, cada aplicación. Por ejemplo, en esta pequeña celda lo que observamos es una pequeña fórmula amarilla en la cual me va a describir la energía dado una fuerza constante y un desplazamiento constante. Entonces a estos dos espacios se le llama contenedores. Todos tenemos acá dos contenedores, uno para F y uno para N. Entonces aquí deben ingresar vectores con sus respectivos componentes. En la componente X será Fx, Fy y Fz. Acá será Rx, Ry y Rz. Entonces estos dos map containers son los que van a ingresar o van a ser llamados a través de este botón. Entonces cuando yo dé clic en este botón, le doy acá clic en este componente, lo que va a hacer es jalar la información que contienen estos dos contenedores y me va a calcular esta ecuación, que es W es igual a F por R. Para estos casos de aquí ya han sido desarrollados, entonces doy un clic acá y me va a aparecer el resultado, que también puedo calcular con este F y con este R. Puedo calcular el ángulo entre F y R. Bien, pasemos al segundo caso. El segundo caso es cuando el trabajo resulta por una fuerza variable. Entonces igual tenemos un mat container para la fuerza, otro mat container para el diferencial de R. Este mat container hemos dicho que es implícitamente depende de T, entonces será X, Y, Z. Luego el diferencial de R va a depender de dónde se esté moviendo la partícula. Si es en el eje X, por ejemplo para este caso es en el eje X, entonces será 1, 0, 0. Por lo tanto es un problema unidimensional, solamente en el eje X. Muy bien, enseguida me pide que ingrese S1 y S2, que son las posiciones. Los controlo con estos sliders, entonces yo puedo mover según el tipo de problema. Puedo mover si es un segundo, 2, 3, 4, 5 hasta 10. Lo mismo el punto 2 desde 0 hasta 10. Entonces para este caso yo tengo mi fuerza F, X y Z. La dimensión es 1, 0, 1 y yo tendría que observar aquí qué botón utilizar, qué componente incrustado voy a utilizar. Si está en el eje X, entonces daré clic acá, entonces estaría calculando correctamente. Si le doy en el Y, tendría estos resultados. Si estaría en Z, tendría este otro resultado. Muy bien, segundo caso explicado. Pasemos al tercer caso. Para el tercer caso tenemos la energía cinética, pero haciendo que trabaje el vector posición variable. Entonces será un medio de la masa por la velocidad cuadrado. Entiéndase que velocidad es la derivada de R respecto del tiempo. Entonces yo tendría el vector posición R. Obviamente que voy a utilizar un slider, que la masa siempre va a ser positivo de 0 a 10. Puede ser kilogramos, puede ser gramos. Enseguida mi otra variable sería el tiempo, en que t voy a evaluar la velocidad y voy a utilizar un botón llamado velocidad para que me calcule el vector velocidad. Pero esto es referencial porque lo que me está pidiendo es la magnitud. Por lo tanto tendría que mostrar en un map container la salida del vector velocidad con su respectivo módulo o magnitud, para luego calcular la energía cinética a través de un map container de salida. Bien, entonces este K, que es un botón que va a jalar las variables de B, y B va a jalar las variables de R con sus respectivos sliders. Bien, entonces yo daría un clic en K y me calcularía la energía cinética de la partícula.
Bien, para el siguiente caso o la siguiente aplicación, lo que nosotros tenemos aquí es la energía potencial, que es mg delta y, que es el vector posición final menos el vector posición inicial. Entonces creo el slider para la masa y creo dos contenedores que me van a soportar vectores. Ojo acá, si el movimiento está en el eje Y, entonces será 0, 8, 0, 0, 3, 0. Muy bien, entonces indica que el movimiento se está dando en el eje Y. Doy clic en U y me va a jalar información de estos dos con su respectivo slider y me va a aparecer el resultado. Bien, y por tanto la energía total mecánica de esa partícula será la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces esta componente llamada botón va a jalar la suma de K más U. Bien, pasemos al siguiente. Aquí vamos a calcular la fuerza a través de la cantidad de movimiento. Entonces fuerza sería la derivada con respecto del tiempo de P, ¿quién es? Derivada con respecto del tiempo de masa por velocidad. Pero ¿quién es velocidad? Es la derivada de R respecto del tiempo. Entonces necesito primera componente necesito la masa y luego necesito el vector posición, que obviamente es un vector posición variable. Entonces este botón B baja la información de R y de M, internamente va a derivarla. Una vez que la deriva, porque aquí me está pidiendo la velocidad y ustedes saben que la derivada de R respecto del tiempo me da la velocidad, luego a este vector velocidad le calculo su módulo. Enseguida que he calculado su módulo voy a buscar un tiempo específico para luego calcular P. Una vez que determino P, en ese punto, utilizando este R variable, puedo calcular F. Entonces calculo P y luego calculo F para ese tiempo que yo le he indicado. En este caso es 2 segundos. Bien, la siguiente aplicación es cómo calcular la variación de cantidad de movimiento lineal dada una fuerza variable que depende explícitamente del tiempo. Entonces, ¿qué me pide mi ecuación? Me pide dos sliders, que es tiempo, me pide tiempo y nada más. Entonces es una aplicación sencilla, que las variables de entrada solamente será la fuerza, T1, T2 y luego el delta. Pero como el delta es un vector, nosotros en ingeniería no trabajamos mucho con vectores, sino con magnitudes. Por lo tanto, yo necesito saber exactamente cuál es la magnitud de mi impulso con fuerza variable. Entonces terminaríamos la explicación para esta aplicación y continuaríamos con la siguiente. Bien, aquí la cosa ya se pone un poquito compleja. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar en forma indirecta, vamos a despejar B1 y también vamos a despejar B2 conocido F. Entonces entiendas aquí la explicación que B1 es la derivada de R1 respecto del tiempo y B2 es la derivada de R2 respecto del tiempo. Muy bien, entonces el tiempo ya conocemos, el tiempo es los límites, el tiempo 1 y el tiempo 2 son los límites de integración de mi f variable, y este tiempo t es el tiempo que le va a tomar la partícula al ser evaluada en ese tiempo en R1 y ese tiempo en R2. Muy bien, entonces quiere decir entonces que yo voy a generar un botón B1 y ese botón B1 me va a jalar el vector posición R2. Entonces ustedes tienen que despejar B1. Entonces será MB2 menos la integral de T1 a T2 f de t. Todo eso dividido entre M.
para despejar B1. Entonces esa ecuación la tengo que yo colocar acá, y para B2 sería el caso inverso, tendría que dividir a toda esta expresión entre la masa. Entonces me quedaría B1, que es R1, más el impulso sobre la masa. Entonces me despejaría la velocidad 2. Bien, entonces jalaría la información solamente para F y los tiempos, que son los límites, y la evaluación, en qué tiempo quiero yo que se evalúe. Bien, entonces yo daría en B1, si doy B1 me va a jalar información de R1 y R2, y si le doy en B2 me va a jalar información de R1, R2 y de F, pero aquí ustedes tienen que despejar correctamente y luego hacer la inserción de ese despeje en las componentes B1 y B2. Entonces, reiterando que B1 se tendría que despejar, sería MB2 menos este impulso, todo eso dividido entre la masa. Y B2 simplemente sería toda esta expresión de este lado dividida entre la masa para B2. Bien, la siguiente aplicación es también parecida a esta, solo que aquí trabaja con vectores y aquí trabaja con componentes de las ecuaciones que ya previamente hemos explicado en clases. Entonces tenemos las tres ecuaciones en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces tenemos la masa, es la misma masa, las componentes es Fx, Fy y Fz, entonces debe ser velocidad 1x, velocidad 2x, velocidad 1y y velocidad 2y, velocidad 1z y velocidad 2z, tal como están estas ecuaciones coloreadas aquí. Muy bien, entonces yo como haría algo parecido al anterior. Entonces vamos a ver, me pide Fx, entonces ingreso mi Fx, determino primero antes mi masa, acá determino los límites de integración de T1 a T2, y si me pedirían B1x, entonces tendría que esto estar en blanco para que pueda aquí aparecer la respuesta, y en B2x tendría que colocar yo cuál es la velocidad 2x que me propone el ejercicio de cualquier texto. Listo. Ahora, si a mí me pidieran B2, entonces aquí yo borraría, lo dejaría en blanco para que por aquí salga la respuesta, y tendría que hacer la inserción de B1x por este math container. Entonces yo ingreso por acá B1x y este botón B2x me va a llevar a la respuesta en este otro math container. Entonces, ojo, ustedes tendrían que despejar, así como han hecho en el otro lado, despejar para B sub 1. Para B sub 1 sería MB2x menos el impulso. Y para B2x sería toda la expresión de este lado de la ecuación, todo eso dividido entre la masa. Lo mismo va a suceder para la componente Y, para la componente Z, respectivamente. Entonces, no olvidar, ¿ya? No olvidar. Bien, y el último caso es una pequeña introducción a lo que es momento de torsión y momento angular para una partícula. Entonces, lo que tenemos aquí es el tau que me exige, que es R por F. Entonces yo determino mi R, es un R constante, y luego mi F es variable, pero aplicado en un tiempo T. Entonces coloco tau y este botón me va a jalar la información de estos dos math containers evaluado en un tiempo T. Por lo tanto me sale el vector, pero no necesitamos el vector, sino lo que necesitamos es su magnitud. Y además, como habíamos estudiado en clase, estos dos vectores forman un ángulo, y ese ángulo lo hemos llamado phi. Y la última aplicación es la cantidad de momento angular, que hace mención a la cantidad de movimiento lineal
y también utilizando el vector posición R y el producto vectorial. Entonces yo tengo la masa, tengo el vector posición R y he puesto vector R de masa, o sea, quiere decir que este va a ser mi vector posición variable, así como hemos estado discutiendo anteriormente arriba. Este R debe ser variable en situaciones reales en ingeniería. Bien, entonces si este es R variable, ¿cómo calculo P? Será P es igual a masa por velocidad, o que es lo mismo decir masa por la derivada de R respecto de tiempo. Entonces este R va a ser multiplicado por la masa, porque es masa por la derivada de R respecto de t, que es velocidad. Por eso es que le había puesto R paréntesis masa, para tener en cuenta que va a ser una R variable. Muy bien, entonces una vez que determino R, determino la velocidad, tengo que evaluarlo en un punto para que me arroje el P. Una vez que determino P, puedo determinar L. L es igual al producto vectorial de R por P. Esta información tiene que ser cargada en este botón para que me arroje el vector. Y luego para que me arroje su magnitud. Y enseguida y finalmente me pueda visualizar el ángulo que está formando este vector L. Bien, eso sería todo el trabajo. Gracias.